of Matthew. Mateo capítulo 7, Matthew chapter 7. Mateo 7, vamos a leer el verso 21, 22 y 23. Matthew 7, we're going to read verse 21, 22 and 23. Antes de leer, vamos a levantar esa Biblia. Diga, esta es mi Biblia. Yo soy lo que ella dice que soy. Un hijo o una hija de Dios. Las bendiciones escritas en ella son mías. Yo viviré mi vida de acuerdo a como la palabra de Dios me manda. Yo soy un cristiano victorioso. En el nombre de Cristo Jesús. Mateo 7, verso 21, 22 y 23. Matthew 7, verse 21, 22 and 23. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Tomen sus asientos, you may be seated. Aquí hay palabras claras, que no todo entrará en el reino de Dios. Very clear word that not everyone will enter the kingdom of God. Muchos piensan que por solo ir a la iglesia es suficiente. Many think that just by going to church is enough. Muchas de esas religiones falsas que Satanás ha levantado en el mundo, many of those false religions that Satan had lifted up in the world, le hacen creer a las personas que con solo ir a la iglesia todo está bien. They make people to believe that just go to church, everything is okay. No le dicen a las personas que hay que orar, leer la palabra de Dios y aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. They don't tell people that you have to read the Word of God. Do you have to accept Jesus Christ as your Lord and Savior? And you have to pray y obedecer a Dios en lo que Él manda, and obey God in what He commands. Aquí leímos, here we read, que hacer la voluntad del Dios Padre es una condición para entrar en el reino de Dios. That to enter the kingdom of God, you have to do the will of God. Eso no significa que usted se puede ganar la entrada en el cielo. That doesn't mean that you can gain your entrance into heaven. Ni tampoco si usted hace buenas obras, not even if you do good deeds, o por esfuerzos humanos, o por human efforts, se recibe perdón por el arrepentimiento hecho posible por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. You receive forgiveness for the faith and the repentance made possible by our Lord Jesus Christ. La obediencia a la voluntad de Dios es una condición permanente para la salvación. The obedience to the will of God is a permanent condition for salvation. En el libro de los Efesios, the book of Ephesians, Efesios capítulo 2, Ephesians chapter 2. Efesios 2, verso 8 y 9, Ephesians 2, verse 8 and 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no
de vosotros, pues un don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Cada persona es responsable de responder positivamente al don de la obediencia de Dios. Everyone is responsible to answer in a very positive way to the obedience of God. Pero cada cual es libre para rechazar la gracia de Dios. But everyone is free to reject the grace of God y no acercarse a Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Don't get close to Him. For our Lord Jesus Christ. De nada sirve confesar a Jesucristo como nuestro Salvador si no vamos a hacer la voluntad de Dios. It doesn't do you any good to confess Jesus Christ as your Lord and Savior if you're not going to do the will of God. ¿Cuál es la voluntad de Dios? What is the will of God? Primero, creer en Jesucristo. First, you believe in Jesus Christ. Segundo, que nos arrepintamos sinceramente de nuestra falta. That we repent sincerely from our fault. Y que vivamos una vida dedicada al Señor. That we live a life dedicated to the Lord. Regresando ahí al libro de Mateo, going back to the book of Matthew, en Mateo 7, en lo que leímos, on what we read. En el verso 22 y 23, verse 22 and 23 dice, muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces os declaré, nunca os conocí, apartados de mí. Ay, ay, ay. Ahí habla de los muchos religiosos que están dentro de la iglesia. There's talk about those religious people that are inside the churches. Muchos van a la iglesia por costumbre. Many, they just go to church by custom. Pero no oran ni leen la palabra de Dios. They don't pray or read the word of God. Y ellos piensan que es normal. And they think it's normal. La voluntad de Dios es que todas las personas sean salvas. The will of God is that everyone should be saved. Ahí en Primera de Timoteo, let's go to 1 Timothy. Primera de Timoteo, capítulo 2, 1 Timothy, chapter 2. Primera de Timoteo, capítulo 2, versos 3 y 4. 1 Timothy, chapter 2, verse 3 and 4. Porque esto es bueno y agradable ante los ojos de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere lo mejor para la humanidad. God wants the best for the human. Pero esto no quiere decir que todo el mundo van a ser salvos. This doesn't mean that everyone's going to be saved. Dios quiere la salvación para el mundo. God wants the salvation for the world. Pero Dios no se le impone a las personas que nieguen a nuestro Señor Jesucristo. But God do not impose Himself to all of those that deny our Lord Jesus Christ. El mundo es contrario a la voluntad de Dios. The world is contrary to the will of God. Pero cada cual hace lo que le da la gana. But everyone do whatever they please. Por eso leímos al principio que muchos serán rechazados. That's why we read at the beginning. Many will be rejected. Y no van a entrar al reino de Dios. And they're not going to enter to the kingdom of God. El creyente, the believer, debe de pedir que se haga la voluntad de Dios en ellos y su familia. They should ask that God do His will on themselves and in His family. No puede haber rebeldía en contra de Dios y su palabra. It cannot be rebellious against God and His word. Porque Dios no va a responder a sus oraciones. Because God is not going to answer to your prayer.
Debemos de obedecer la voluntad de Dios. We have to obey the will of God. Él manda a su hijo a morir por este mundo. He sent his son to die for this world. Y esa fue su voluntad para beneficiarnos a nosotros. And that was his will to benefit us. Pero los seres humanos siguen rebeldes. But the humans, they continue being rebels. Pero el juicio de Dios vendrá algún día, but the judgment of God will come someday. Y muchos van a ser rechazados. Many, they're going to be rejected. Por eso Jesucristo dijo esas palabras que leímos al principio. That's why Jesus Christ said those words that we read at the beginning. Muchos hacen las cosas para ser reconocidos por la gente de la iglesia. Many, they do things so they could be recognized by the people in church. El orgullo humano, the human pride. Hacen las cosas para hacerse sentirse mejor que los otros. They do things so they can feel better than the other brothers and sisters. Oh, yo soy más espiritual. Oh, I'm more spiritual. Yo oro en lengua mejor que otros. I pray in tongues better than others. Yo reprendo. I rebuke. La falsedad humana, the human falsehood. Hacen las cosas para lucirse en frente de la gente. They do sin to outshine in front of the people. Hacen su voluntad, no la de Dios. They do their will, not God's will. El orgullo humano y la apariencia humana. The human pride and appearance. Pero no van a entrar al reino de Dios. But they're not going to enter the kingdom of God. En el Salmo 138, Psalm 138. Salmo 138, verso 6. Psalm 138, verse 6. (138:6) 138:6. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. No hay nadie mejor que nadie en este mundo. There's nobody better than anyone in this world. Todo el mundo somos iguales. We are all equal. Dios conoce todos los pensamientos. God knows all the stuff. Él conoce todos los deseos humanos. He knows all the human desires. Él sabe todas las cosas desde el comienzo hasta el final de nuestras vidas. He knows all sin from the beginning to the end of our life. Así que mucho cuidado. Be very careful. Haga la voluntad de Dios. Do the will of God. Y no haga la voluntad suya. Don't do your own will. Dios es primero en todas las cosas. God is first on all sins. Examínese usted, examine yourself y pregúntese si usted está viviendo la voluntad de Dios en su vida. And ask yourself if you're living the will of God in your life. ¿Está usted teniendo comunión con Dios a diario? Are you having a communion with God on a daily basis? ¿Está usted orando y leyendo su palabra? Are you reading and praying on a daily basis? Que Dios tenga misericordia de nosotros. Lord have mercy on us. Porque su camino no es fácil. His way is not easy. Pero no es un camino imposible. But it's not an impossible road. Hágase el propósito de hacer la voluntad de Dios en su vida. Make the purpose to do the will of God in your life. No busque hacerlo en la vida de otras personas. Don't look, just do it on somebody else's life. En su propia vida, in your own life. Porque cada uno de nosotros somos responsables por nuestra salvación. Because we are each responsible for our own salvation. La voluntad suya y no de otro. Your will and
not somebody else. Es lo mejor que podemos hacer. It's the best thing we can do. No sea que en ese día nos diga, apartados de mí. You don't want that day tell you, depart from me. Dios quiere misericordia para todas las personas. God wants His will for everybody. Pero tenemos que hacer su voluntad, but we have to do His will. En Primera de Juan, 1 John, capítulo 2. Primera de Juan 2, verso 17. Están las palabras bien claras. Here is the very clear word. Primera de Juan 2:17. 1 John 2:17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Queremos permanecer para siempre con el Señor cuando vayamos allá a su presencia. Tenemos que hacer ahora la voluntad de Dios. If we want to go into His presence in the future, we better do the will of God now. No dentro de unos días, no one of this day. La voluntad de Dios es cada día. The will of God is on a daily basis. Y tenemos que hacerlo. Si usted quiere ir a su presencia, if you want to go to His presence. Vamos a ponernos de pie. Let us stand. Si usted tiene algo que clamarle a Dios, dígale a Dios. Él es soberano sobre todas las cosas. He's sovereign above all things. Él es el que hace. Clame a Dios. No me turba el problema cuando clamo a ti, Jehová.
Dios, only to God. Él es el que nos va a dar la ayuda. He's the one who's going to help us. El Señor todo lo sabe y todo lo conoce. The Lord knows everything. Así que cuando tenga una necesidad, vaya con Dios. When you have a need, go to God. Reciban la bendición del Señor. Receive the blessing. Jehová te bendiga y te guarde. The Lord bless you and keep you. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. The Lord make his face shine upon you and be gracious unto you. Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti su paz. The Lord lift up his countenance upon you and give you his peace. Espíritu Santo, ayuda a tu pueblo en todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sonría, que Cristo le ama. Smile, Jesus love you.